Yo creo que el mejor formato para competitividad sí es el de 32. Pero bueno, hay que entender que ese formato ya no existe más, que acabó en Qatar. Y ahora a mí me parece que sería un win-win que haya más países en un mundial. O sea, entiendo que la gente está diciendo, no, es que se va a perder la competitividad. Y sí, pero es lo que dice Ale. O sea, al final, tú imagínate, con un país de estos de Uzbekistán, Jordania y compañía, que gane un partido en el mundial, ya es una historia diferente, ¿no? Silbatazo inicial en 100% fútbol, listos en Canela Deportes, junto a Ale Gutiérrez, Rob Testas, Javi Sol. Mucho que platicar, pues ya hay 128 equipos eliminados, 128 de manera oficial, que no irán a Norteamérica 2026. Y ya hay 28 de 48 que están con boleto en mano y todo un pool de países que sueñan con asistir por primera ocasión a una Copa Mundial y otros regresar como Italia. Ojo, que Italia otra vez podría quedar fuera. Así es, y platicando también, enfocándonos un poquito más en CONCACAF, ¿no? En estos equipos que tuvieron esta fecha FIFA con partidos muy interesantes, sobre todo lo de México, que ya lo veníamos platicando, el mismo Estados Unidos, que sorprende también con ese empate, y Canadá, ¿no? Que me parece que también son ya estos países anfitriones, y que bueno, al final, aunque ya están calificados, siguen siendo de mucha importancia este tipo de duelos, y aquí vemos los resultados, Rob, y no sé con cuál te quedas tú. Sí, sobre todo el paso adelante de Estados Unidos, ¿no? Que estuvo muy discutido Mauricio Pochettino en las últimas fechas FIFA, y ahora Javi parece que levanta un poco, ¿no? Con esa victoria sobre Australia y también arrancando un empate contra Ecuador. México, pues de menos a más, ya lo platicamos el otro día, una selección mexicana que naufragó contra Colombia, fue una paliza, fue un baile, y después contra Ecuador compite un poco mejor, pero la verdad es que ninguno de los tres anfitriones pues se nota que vaya a llegar muy, muy convencido al Mundial. No, acuérdense que Qatar se quedó en fase de grupos, fue el peor anfitrión. Yo creo que tanto México como Estados Unidos y Canadá tienen muchas posibilidades de avanzar. Ya también el tema de los bombos será importante porque con esto, Ale, Rob, depende el ranking y depende de los que estén clasificados. El sorteo en diciembre lo vamos a tener con la particularidad de que todavía van a haber muchos huecos. O sea, vas a ver Europa 6 contra repechaje 2. Sí, medio bombo 4 va a estar vacío todavía, ¿no? Ahora, México, Estados Unidos y Canadá están parejitos en su nivel. Creo que en ese sentido tampoco pueden inventar o sacarse jugadores de la manga. Lo de Estados Unidos es un desperdicio por la calidad de jugadores que tiene, que como equipo no funcionen. Y Canadá y México, pues creo que tienen que hacer fuerza con Jesse Marsch y con lo que está haciendo ahora Javier Aguirre para salir adelante. No, y que también una selección de Estados Unidos que de repente tiene sus convocatorias con a lo mejor jugadores o esta selección B, y que de repente ahora tiene sí sus jugadores un poco más que juegan en Europa, el mismo Pulisic que ahora sí quiso venir, ¿no? Y quiso jugar. Se lastimó, ¿no? Ya sé, entonces creo que también eso lo hace interesante porque eran las dudas que hay, ¿no? Sobre que sí ya están calificados, pero que de repente dicen, bueno, esta convocatoria sí, esta no, mientras la selección mexicana me parece que también ante Ecuador lo hizo muy bien. Creo que también ya hubo ahí, pues ahora sí que temas importantes y puntos a destacar respecto a jugadores que se han ganado su lugar y jugadores que sabemos que, bueno, cada vez quedan o se están haciendo ellos mismos de lado ya rumbo a la convocatoria ¿no? Oficial, ¿no? Para el rumbo al Mundial sobre todo. Pero me parece que hubo partidos interesantes y sobre todo los empates, ¿no? Que también por ahí sorprende lo de Canadá, sorprende lo de Estados Unidos, pero bien en general. Sí, creo que a nivel futbolístico todavía está muy lejos México de lo que pretende. Pero como mexicano a mí me entristece que México no tenga esa capacidad de ilusionarnos, Javi. Pero no llores. Porque se te guasta la voz. No, te iba a decir, o sea, son... ¿Cada cuántos años eres anfitrión en una Copa del Mundo? ¿30, 40, más? Y los mejores mundiales han sido precisamente en casa, ¿no? Claro. O sea, en el 70, en el 86. Yo creo que eso va a pasar ahora. O sea, la afición va a empujar a que México lo dé todo. El tema es que a estas alturas y los resultados no te hacen pensar que el ánimo y el empuje te alcance para lo futbolístico. O sea, una cosa es lo futbolístico y otra cosa es el ímpetu. Sí. Y si muestran la actitud que mostraron contra Ecuador, pues te acercas al resultado. Pero aún así, metiendo todo el corazón, lo futbolístico no te alcanza para ganarle a Conmebol. O sea, ¿para qué está México, Canadá y Estados Unidos? O sea, ¿cuál es la aspiración real tomando en cuenta que juegas en casa, juegas de local?
Pues yo creo que México, Canadá y Estados Unidos caen en este momento en esa comodidad de saber que ya están clasificados y tener este tipo de encuentros como no tan tomados en serio, ¿no? De alguna manera, pero ya estando en un mundial es diferente. O sea, creo que ahí, y más si lo juegas en casa, más si sabes que, bueno, en México es esa esencia diferente, siento yo, que a comparación de Estados Unidos y Canadá, que no se lleva como tanto la cultura del fútbol como en México. País, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que México sí está, o sea, si se lo propone y si realmente se toman buenas decisiones, puede lograr un papel importante. De Estados Unidos tiene buenos jugadores, más no sé qué tanto les vaya a funcionar en ese sentido. Y bueno, lo de Canadá creo que sí me parece que es el equipo más endeble de los tres. Veremos Ahora, a dónde le alcanza. es un tanto relativo, porque en un mundial tú te enfrentas en una fase de grupos a otras 3 selecciones que en teoría están bajo un nivel igual que tú o menor. Porque tanto Canadá, Estados Unidos y México, que no son selecciones A, van a estar en la élite como cabezas por ser anfitriones. Y esa es una gran ventaja deportiva. Que tus rivales o el más pesado, pues va a ser, por ejemplo, hablando de México, puede ser Suiza, puede ser Colombia, puede ser Ecuador, puede ser Japón, Alemania puede ser también. Corea del Sur. El problema es que ya en los amistosos que te enfrentaste a esos equipos tampoco les pudiste ganar. Entonces, va a ser muy interesante lo del repechaje. Y ahora los otros equipos de CONCACAF, Rob, ahora aprovechando que traes la de gala del conjunto Chapín, sobrevivió Guatemala, porque si no hubiera sido uno de los eliminados y no gana en El Salvador, ¿eh? Sí, no podía tropezar después de la jornada anterior. Gran victoria en el Cuscatlán de Guate, que por ahí se acerca a los primeros lugares. Surinam y Panamá todavía se van a enfrentar, entonces Guatemala si gana todo y tiene por ahí un poco de suerte con el cruce entre Surinam y Panamá, todavía puede aspirar a pasar. Se le complica la cosa también a Trinidad y Tobago. Lo de Jamaica muy sólido, la verdad, en el grupo B. Y bueno, me da la sensación de que esas selecciones tienen que aprovechar en una Copa del Mundo donde los 3 mejores de la Confederación no se están eliminando. Entonces hay una oportunidad ahí, Ale, Javi, para esas selecciones, en concreto Guatemala, que también es un país muy futbolero, con buenos jugadores. Y que nunca ha ido a un mundial. Que nunca han estado en una Copa del Mundo y que es ahora o nunca para ellos. Y sobre todo porque si clasifica en este caso, ¿no? Guatemala y el mismo Costa Rica con el Piojo y con Tena, sería extraordinario tener 3 entrenadores mexicanos poniendo la cara, sobre todo porque son muy conocidos, porque son de mucha experiencia y más que nada porque tienen muchísimas posibilidades, Javi. Sí. Y aparte sería una gran oportunidad y un gran momento también para este tipo de selecciones. Sí, es abrir camino. Digo, al final el Flaco hizo campeón a México olímpico, el Piojo dio un muy buen mundial en Brasil 2014. A destacar lo del Caribe, ¿no? El crecimiento que han tenido. Así como nosotros en México criticamos la Copa Oro, los equipos del Caribe, Centroamérica, agradecen que se tenga esta competencia, porque tanto Curazao como Surinam, como Trinidad, ellos constantemente en la Copa Oro prueban, incluso Haití, que es uno de los países más pobres a nivel mundial. O sea, de pronto somos tan soberbios de pensar que todo gira alrededor de México y no nos damos cuenta que en cuestión de CONCACAF, para ellos es muy favorable tener roce contra los equipos mexicanos. El que existan competencias CONCACAF a nivel de clubes donde sus equipos puedan tener roce, crecimiento, eso los ha hecho crecer a ellos. Y ahí se ejemplifica lo que tú decías el otro día muy bien, Javi, de cómo México necesita enfrentarse más a rivales superiores. Para crecer. O sea, tú mira cómo han crecido en los últimos años Jamaica, Surinam, Panamá. propio Panamá. O sea, países que entre una buena red de scouting buscando jugadores de Europa y también un buen trabajo en categorías inferiores, pues mira cómo han crecido. Y por eso México, que se sigue midiendo a equipos, digamos, más débiles, está estancado. Nos tenemos que dividir, creo, Ale, Rob. Ya lo hemos platicado muchas veces. México debería jugar con su selección juvenil la Copa Oro para que estos jóvenes crezcan, para que tengan roce contra mayores. Y la mejor de México tiene que ir forzosamente a Copa Ojalá América. pudiéramos competir en el sur del continente. Bueno, ahí estuvo el repaso al tema CONCACAF. Seguimos platicando de la Copa del Mundo, pero antes vamos a un breve corte. Son 28 selecciones ya clasificadas a la Copa del Mundo del 2026 y vamos a platicar sobre algunas de ellas. Hay algunas sorpresas, debutantes, sobre todo el caso de Cabo Verde, histórico lo que consiguieron en la última fecha FIFA, y también algunas selecciones bastante importantes, grandes a nivel mundial, que están al borde de ser eliminados o que van a tener que competir, como Italia seguramente en el grupo de Noruega, Javi.
en el repechaje. Sí, son buenas historias que nos deja este mundial, porque evidentemente al ser 48, pues hay una conversación sobre los criterios que se dieron para los repechajes, para el sorteo, pero de los 128 equipos eliminados, como señalan, pues llama la atención que selecciones como Chile, Perú, Venezuela, a la espera de lo que pase con Bolivia, estén mucho mejor rankeados que muchos de los que van a avanzar, como el caso de Jordania, Uzbekistán o Cabo Verde. Es una cuestión también geográfica, hay que entenderlo así, hay regresos importantes y esto te genera, Ale, un mundial, la emoción de clasificar. Cuando uno ve que hay países como Cabo Verde que va a romper el récord como el país más chiquito en extensión territorial en asistir a una Copa del Mundo, pues me parece maravilloso, porque dimensionen que esos 500,000 habitantes que tiene Cabo Verde, pues caben prácticamente en 4 estadios Azteca, ¿no? Sí, sobre todo porque 5. Pensaríamos que de 48 selecciones, pues hay más oportunidad, ¿no? Y está esta desigualdad que tú dices muy bien, Javi, respecto a países que van a ir por primera vez, a países que regresan a un mundial y algunos otros que no han tenido la oportunidad, incluso como el mismo Venezuela, que se anhelaba, ¿no? Y que se tenía también esa Increíble. esperanza de ir a su primer mundial y que no lo logran. Y entonces volteas a ver a Uzbekistán, a Cabo Verde, que de repente son países que sí dices, bueno, no sé hasta dónde llegarán o no sabemos cuál es la calidad de una selección de ese tipo, de países que son muy pequeños o que, bueno, no están acostumbrados a este tipo de panoramas, pero es lo que lo vuelve bonito del mundial, ¿no? Creo que es lo padre de tener esta generalidad de países y sobre Global. todo porque el fútbol es global, es mundial y al final para eso es esto y para eso es esta Copa del Mundo. Yo creo que el mejor formato para competitividad sí es el de 32. Pero bueno, hay que entender que ese formato ya no existe más, que acabó en Qatar. Y ahora a mí me parece que sería un win-win que haya más países en un mundial. O sea, entiendo que la gente está diciendo, no, es que se va a perder la competitividad. Y sí, pero es lo que dice Ale. O sea, al final, tú imagínate, con un país de estos de Uzbekistán, Jordania y compañía, que gane un partido en el Mundial, ya es una historia diferente, ¿no? Y al final, el fútbol también se ha construido con base en esas victorias del underdog, que nos gustan tanto, y me parece que a medida que haya más países, también hay más gente que se involucra. Hay muchos pueblos futboleros, Javi, que no están pudiendo ir a un mundial, o de Venezuela. O sea, imagínate la cantidad de cobertura que habría en torno a Venezuela en un mundial. Entonces, por ahí ya sé que en Sudamérica están hablando de un mundial de 64, que ya sería el doble de los que veníamos teniendo, pero que también servirá para que se acomoden mejor los grupos. Porque a mí, en lo personal, el tema de que pasen los mejores terceros, a mí no me gusta. O sea, puede haber un caso en el Mundial donde hay un equipo que gane, que no gane ningún partido, que empate dos y que pase. Entonces, sí, es no sé, me confuso. parece que ahí sí pierde competitividad. Y las estadísticas también cambian, y el álbum de estampitas para los que somos coleccionistas, pues Ya ya es van para- a ser Ya, más ya no jugadores. es uno pequeñito, ¿no? Ahora ya se vuelve un libro Exacto. ya Los clasificados, bastante- Javi. De- ¿Te sabes todos o no? Los conocemos todos, evidentemente, los hemos estudiado, conocemos a todos los jugadores, sobre todo los de Uzbekistán. Sí, sí. No, a ver, dentro de estos países, el único que se suma ya de los europeos es Inglaterra. Tenemos ya campeones del mundo, creo que todos van a estar. El tema de Italia no la pueden dejar escapar. Tiene la porque- oportunidad ante Noruega en el duelo directo de quedar primero todavía, ¿no? Sí, pero es muy difícil. Lo más seguro es que se vaya a repechaje Sí. y que vuelva a repetir esta situación que les ha costado quedar fuera, ¿no? Pero más allá de eso, creo que todos sabemos que el Mundial lo van a disputar 48 equipos, pero que realmente aspirantes son 10. Y dentro de estos 10 hay 8 que han sido campeones del mundo. Esa es una pregunta también interesante que la podremos dejar para otro programa, pero ¿quién de los que nunca ha sido campeón del mundo puede meterse a esa lista? Y muchos en este pensarían Mundial, que es Portugal. Sí, Yo sí, creo sí, que sí. Portugal y Colombia. O sea, Colombia para campeón del mundo. No. Sí. Para ¿Por qué campeón del mundo. O sea, teniendo un buen mundial con buenos No, bueno. cruces, Colombia está... Está interesante Está los Si le, países. favorece, o sea, es- si le favorece también el bombo y Croacia, los cruces, sí, como sí, dice claro. muy Croacia bien. Por ejemplo- ha estado cerca, Sí, ¿no? claro. Y ha estado ahí. Marruecos, También que acaba de Marruecos, meterse también. O sea, también Marruecos, sí. Esa es una pregunta interesante porque tanto nos quejamos de cómo un mundial de 48, cómo. Pues sí, pero al final los que terminan ganando el título son 8, 10 a lo mucho. Los que Sí, sí, es aspiran. verdad. No, y creo que justo hay que entender, hay que diferenciar ya entre la fase final del Mundial, que ahí van a estar los realmente competitivos, de la fiesta de ir a un Mundial para Jordania, Que sea para Uzbekistán, todos. para Cabo Verde. O sea, también estaba viendo el Sudáfrica caso de las volvió, Islas Qatar. Feroe, un país de 50,000 personas, Javi, que le ganó a República Checa y que está a un punto del repechaje. Lo más seguro Kosovo. es que quede fuera. Pero hay Kosovo historias por eliminar a tremendas. Suecia. También. O sea, hay historias bonitas. Ahora, Ale, yo lo que no entiendo es cómo China y la India, teniendo tantos millones de habitantes, les valga el fútbol. O sea, es que Rusia. no puede ser.
Rusia porque mismo está Descalificado, ¿no? está descalificado por una suspensión. Pero lo de China y la India, Ale. Lo de Como- Chile. como México, ¿no? Lo de También. Chile Sí, también, Chile. por ejemplo. O sea, la verdad es que sí hay muchos países que no lo pueden, incluso el mismo Italia, que ya lo mencionas, que no está aún eliminado, pero que tiene la misma situación que ha estado, pues, teniendo, ¿no? Estos últimos 2 mundiales de que no clasifica. O sea, ¿cómo en algún momento pudiéramos pensar que Italia tiene 2 mundiales sin clasificar y que está, digo, tambaleando ahí todavía entre que Sí, sí. pudiera quedarse fuera? O sea, cuando Italia siempre ha sido esa cuna del fútbol, o sea, Camerún incluso, o sea, también creo que son países que al final siguen ahí en la disputa, en la pelea, pero que en pocos días podemos verlos fuera totalmente y son ahora sí que temas de controversia en cuanto al fútbol. Y cuando te pones a analizar, Javi, también las eliminatorias son muy difíciles, por ejemplo, en África. O Durísimas. sea, uno entre Nigeria y Camerún va a quedar fuera. Sí. 2 potencias del continente, eso no pasa en otros La lados. más fácil es la de CONCACAF Y con Mebol. y Europa. Esta vez. Porque la de Conmebol. Europa ve los grupos como quedan y hay uno fuerte contra 4 Sí, del es que es la resto. más injusta. De hecho, estaba viendo que en Europa están planteándose cambiar el formato Sí. y que sea una especie de Champions. Un formato de liga donde te vas enfrentando no a todos, pero a equipos de diferentes niveles. Básicamente el mismo de la Champions, que no es perfecto, pero es mucho mejor que este formato. Pues sí. Porque Ahora, aparte- el que duele más yo creo que es el de Venezuela. O sea, Sí. de verdad Venezuela es un país que ama el fútbol. Tenemos muchos amigos venezolanos, mucha gente que está en Estados Unidos. Creo que es el equipo que más duele por el momento y el clímax de haber tenido a Salomón Rondón, a Tomás Rincón, de tener una nueva generación, Ale. Pero bueno, será una gran lección porque todo lo tuvieron en sus manos y siempre habrá equipos que queden fuera en el camino de los grandes protagonistas. No, y es que duele porque ya lo decíamos, o sea, teniendo la oportunidad con este nuevo formato quedar fuera es lamentable. Y ya platicando también sobre el formato, quería preguntarles, ¿qué les parece que de pasar de 64 partidos en el formato pasado, ahora estamos hablando de 104 partidos Juegue, en un y el mundial? mejor. 70% son de O sea- fase de grupos. O sea, casi todos son. Pues a facturar. partidos- Pues sí. Pero, sí, o sea, pero está cañón. pero está padre. Y se habla después de que se puede aumentar a 64, habías Sí, dicho, no, ya selecciones. son 140 partidos. Bueno, los récords van a modificarse a partir de ahora, porque un campeón de goleo con este formato, pues al final cambia. Ahora, si nos vamos hasta 1930 y nos damos cuenta que los mundiales antes eran 8, luego 2 equipos, luego 16, luego hasta Francia 98 fueron 32. En España fueron. Bueno, es parte fue el primer de- cambio, ¿no? El Sí. 82. Ahora, Sudáfrica regresa después del Sí. mundial que fue anfitrión. Qatar regresa después de un mundial donde fue también anfitrión. Increíble O sea, lo de Qatar, que desde que llegó Lopetegui parecía que estaban casi eliminados, ganaron todo y van a estar en la Copa del Mundo. Por eso digo que hay buenas historias. O sea, más allá de los grandes candidatos, que el Mundial no lo va a ganar ¿Tu Qatar. país exótico pero cuál por es lo menos para el mundial? Así Arabia es. Saudita. Arabia Saudita. Ale, Sudáfrica. Sudáfrica. Sí. Sí, como el país random producción. O sea, ¿a quién eligen? ¿A quién eligen? Cabo Verde, Ah, dice Javi Sá. Sí, Cabo Verde. Cabo Verde. Yo creo que los tiburones de Cabo Verde. Cabo Verde. Que nos diga la gente que participe con nosotros. Éxito para sus equipos que logren clasificar. Y nosotros regresamos para hablar de fútbol femenil.